Aleida, muy buenas tardes, bienvenida. ¿En qué te podemos ayudar? Cuéntame. Buenas tardes, pastor. Pues gracias por recibirme, porque he decidido buscar ayuda por toda la situación tan delicada por la que estoy pasando. ¿Y cuál es esa situación delicada que tienes? Cuéntame cuál es el problema. No sé por dónde comenzar, pero pues quizá voy a hablar de lo que ha pasado en el transcurso de los años porque yo me casé a los 20 años. Yo tengo dos hijas y cuando tenía aproximadamente 10 años, yo me separé. Duré muchos años sola, pero pues siempre me hacía falta alguien que me acompañara y, y empecé una relación con otra persona y tuvimos un hijo porque él quería de mantener la relación conmigo, me puso, quería eso, definitivamente que tener un hijo y yo muy enamorada de él y sobre todo para no volverme a quedar sola, pues tuvimos un hijo, pero el problema es que mi hijo es un niño especial y, y para él fue muy difícil aceptar que su hijo, porque él no tiene más hijos, que su primer hijo naciera especial. Entonces no lo rechazó y él se fue de la casa. Así ya llevo más de 6 meses, más de 6 meses haciendo de papá y mamá con mi hijo, pero realmente me siento muy deprimida, aburrida, estoy totalmente desmotivada porque yo quiero que él regrese, pero yo miro a mi hijo y la verdad yo siento como si él fuera el tropiezo para que el papá regresara a la casa y pudiéramos compartir como familia. Gracias, Aleida, por compartir esta situación de tu vida. Pero hagamos un poquito más de profundidad en el tema. Tus hijas, me dices que son dos hijas las que tienes. Sí. ¿Cómo se llaman ellas? Ana y Luisa. O sea, ellas actualmente más o menos deben tener como unos 12 años, 11 No, años, no, ellas ya tienen 20 años. 20 años, Ellas son 20 y 19. 20 y 19. ¿Y tu hijo menor tiene? Tiene 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Ah, ok. ¿Y el nombre de tu esposo, el último que me dijiste que habías tenido, el papá de, él se llama cómo? Marcos, El papá. sí, ¿Y tu hijo se llama? Samuel. 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 Ok. Ustedes estuvieron hablando con Marcos el momento después de que nació tu hijo, ¿cómo recibió él la noticia? ¿Cómo se dieron cuenta de que tu hijo era especial? Porque al comienzo no parecía, pero después de los 2 meses empezó a tener retraso y además su apariencia física también
le hacía ver que no era normal. Entonces, a medida que se fue desarrollando, obviamente no ha crecido ni ha aprendido las cosas que haría, él todavía no camina, que haría un niño a la edad. Entonces, a medida que iba creciendo y se iba notando más que es un niño especial, entonces Marcos se apartaba con frecuencia de él, no hacía el papel de papá. Se veía en sus actitudes el rechazo por Samuelito. Perfecto. Ese rechazo que mostraba era solo algo, No, ellas es solamente de Marcos porque ellas creo que lo aman demasiado y son las que prácticamente se hacen cargo de Samuelito. bueno, en la parte ya personal, Aleida, eh, ¿cómo ha estado tu tiempo de descanso? ¿Cómo te relacionas con ese sueño, el descanso que tienes? ¿Cómo está? ¿Descansas bien? ¿Cómo se presenta ese descanso? No, yo desde que él, desde que él se fue de la casa, no, yo no he podido dormir bien porque no concilio el sueño y además me despierto muchas veces y lloro mucho. Ok. ¿Me dices que actualmente estás trabajando o no trabajas? No, no estoy trabajando, yo trabajaba en un jardín, pero a raíz de la pandemia he tenido que estar en la casa y pues porque Samuel requiere de mucha atención y mis hijas, ellas estudian y trabajan, entonces ayudan en el sustento de la casa porque Marcos muy pocas veces apoya para Samuel. Me dices que anteriormente trabajabas en un jardín. Sí. ¿Y cuál era la tarea? ¿Qué es lo que tenías que hacer allí en el jardín? Cuidar los niños de párvulos, hacer todo el acompañamiento, cambiar los pañales, darles el tetero, dormirlos, todo en el horario que está habilitado el jardín. Muy bien. Bueno, Aleida, ahora descríbeme un día completo, un día normal en tu vida en la casa. ¿Cómo me describirías tú ese día en tu casa, desde el momento en que te levantas? Pues en el último tiempo me levanto temprano, eh, organizo el desayuno, pero me siento, luego me siento y por muchas veces en el día tengo que sentarme porque no tengo ganas de hacer nada. Eh, es muy difícil concentrarme en una tarea y avanzar, al menos que tenga que llevar a una cita médica, Samuel. De resto, si no tengo que salir, eh, no me dan ganas ni de arreglarme, nada, sino solamente se pasa el día hablando, a veces pues chateando también, que uno le comparto mi situación a amigas que tengo, algunas amigas, y se me va el día ahí, no hago nada especial. Bien. De acuerdo a ese contexto que me muestras de un día particular en tu vida, eh, mirando a las personas con las que tú vives y compartes,
¿Cuáles son las personas más importantes de tu vida? Para mí, mis hijas, porque ellas son las que me han acompañado todo el tiempo, me apoyan y dedican el tiempo libre al cuidado de Samuel. Ya relacionándolo con eso, ¿me podrías decir, Aleida, tú conoces algo de Dios? ¿Algo acerca de la palabra de Dios? Pues yo he ido a algunas iglesias, a varias iglesias cristianas. No me gusta ir a las iglesias católicas. Y mi hermana, ella sí va a una iglesia y ella me ha hablado de Dios, me ha compartido y fue precisamente quien me recomendó que buscara a uno de los pastores de estas iglesias, porque la verdad no sabría a dónde ir y es porque vengo ya confiada a hablar con un pastor porque ella me ha enseñado de Dios y ella es cristiana. Ok, o sea, tu hermana, ¿cuánto lleva en el Evangelio? Mi hermana hace más de 10 años es cristiana. ¿Y tú sigues a tu hermana o sigues alguna iglesia en especial? ¿Desde hace cuánto? No, sí he ido a varias iglesias. Y cuando a la última iglesia que empecé a ir más o menos juiciosa fue cuando vino la pandemia y entonces pues no volví a la iglesia y a veces pues yo escucho de a diferentes pastores. ¿Y cómo crees que ese escuchar la palabra de Dios, de qué forma ha ido haciendo crecer tu parte espiritual? ¿Cómo crees que te ha ayudado en esa relación con Dios? Pues cuando escucho, bueno, los pastores que escucho, todo lo que hay de la palabra de Dios, es porque mi hermana me recomienda. Y yo escucho y cuando a veces lo puedo hacer atentamente, a veces no, la depresión no me deja concentrarme, pero cuando lo hago, eh, siempre busco ayuda con mi hermana para que me explique de cosas que van enseñando en las predicaciones y que no entiendo y ella me lleva a estudiar la Biblia. Entonces ya he empezado a leer los evangelios. Qué bien. Bueno, Aleida, entonces, con base en lo que ya me has contado, yo creo que hay buenas bases, buenas herramientas para empezar a trabajar, para sacar una conclusión y con base en eso empezar los dos a trabajar primero si tú deseas continuar con estas terapias, es tu decisión. Y si lo deseas así, pues de ahí en adelante concretamos citas y podemos ir ahondando y con trabajo, con terapias, podemos ir trabajando acerca de este tema, el problema que tienes. ¿Qué opinas? Claro que sí, porque es la única forma, o sea, yo ya no puedo sola a pesar que me esfuerce, yo ya no puedo sola y sí quiero continuar en esta tarea que he comenzado. Bueno, lo primero que has hecho es reconocer que no puedes sola. Eso es algo muy importante, reconocer que solo no podemos hacer muchas cosas y obviamente que ya estás encaminando, estás caminando eh, la palabra del Señor y eso va a ser de gran ayuda para el problema, para esta terapia que tenemos. Entonces yo te invito a que podamos trabajar en equipo y como primera medida o vamos a tener tareas, yo te invitaría que allí en la Biblia
ubicaras el Evangelio de San Juan. Ahorita te doy un papelito para que lo anotes. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, vas a leer todo ese capítulo del capítulo 10 y con base en ese capítulo vas a meditar quién es el que sustenta, quién es el que cuida. Y vamos a venir para la próxima sesión y vamos a hacer una serie de preguntas de trabajo acerca de ese tema. ¿Bien, Aleida? Bueno, entonces Aleida, fue un placer estar contigo en esta sesión. Esperamos vernos de hoy en 8 a la misma hora y pues espero que esta sesión haya traído paz, tranquilidad a tu mente. Bueno, pastor, muchas gracias. De verdad que infinitamente el tiempo que ha dedicado para escucharme y espero seguir trabajando.